Hola, mi nombre es Juan y hoy junto a Alan y José Miguel vamos a hablar de la percepción y la sensación. Lo primero que vamos a hacer es definir estas dos, lo segundo es encontrar las diferencias y por último vamos a hablar de las leyes perceptivas en Gestalt. Bueno, lo primero, la sensación. La sensación la definimos como el primer paso en el que nuestros sentidos detectan señales. Estos reciben dicha información sin dotarla de ningún significado ni interpretación alguna. En este sentido, lo que quiere decir es que la sensación actúa únicamente como receptora de un estímulo y no procesando dicha información. Por ejemplo, cuando sentimos calor en nuestra piel, cuando escuchamos un timbre, ahí esas son sensaciones. Y de allí ya podemos hablar de la percepción, que la percepción ya habla más es del proceso cognitivo que nos permite comprender y entender el entorno a través de información que hemos recibido. En este proceso se organiza, se integra y se interpreta dicha información para que nosotros podamos darle un sentido y podamos hacer pues lo que es la percepción. Aquí podríamos poner el ejemplo de un timbre, de que escuchamos el timbre y ya percibimos nosotros que hay alguien que está llamando al timbre porque sabemos que ese sonido es el de la puerta y lo que nos indica que alguien quiere que la abramos. De ahí ya podría ser una percepción de la sensación que vivimos la primera vez de escuchar el sonido y sentirlo. Para las diferencias, primero debemos entender que la sensación y la percepción son procesos distintos, aunque están muy relacionados. La sensación podríamos decir que es la materia prima, es como la información que está ahí sin procesar, como lo primero que llegó, y la percepción, en cambio, es el producto final, donde ya nuestro cerebro organiza e interpreta esos datos. Y aquí podemos ver cómo en diferentes medios se definen cada una. Por ejemplo, en la naturaleza la sensación sería fisiológica y pasiva y en la percepción es cognitiva y activa. También a la toma de decisiones, un ejemplo es que en la sensación sentimos que está aumentando la temperatura y en la percepción ya hay un peligro porque ya percibimos que por ese aumento de temperatura puede que esté pasando un incendio o puede que las temperaturas sean muy altas y no sea de lo normal, así que en la percepción ya estamos haciendo un proceso en el cual tomamos decisiones y ya con toda la información que hemos tenido antes podemos generar ya por decirlo así, una definición. A continuación, voy a explicar los modelos y la teoría de la percepción. A lo largo de la historia, la forma en que percibimos el mundo ha sido objeto de estudio, dando como resultado varias teorías que intentan arrojar luz a esta cuestión. Desde una visión de la filosofía clásica, en un primer momento, Platón nos aporta que la percepción no es perfecta, no se percibe la pureza de la idea, y es la razón la que se encuentra en un escalón superior. Por su parte, Aristóteles habla de la percepción como la base del conocimiento. Los sentidos son fundamentales para adquirir conocimiento, estos captan los estímulos. Ya en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino aporta que la información que recoge nuestros sentidos es un paso fundamental que en combinación con la razón nos acerca al conocimiento de la verdad. El estructuralismo de William Good y Edgar Tishner nos habla de la percepción, que ésta se descompone en elementos básicos, que combinados entre sí forman una experiencia consciente. Un ejemplo sería una pieza musical en la que el estructuralismo analiza las notas, la intensidad, el ritmo, todo esto por separado, pero no tiene en cuenta los procesos cognitivos superiores, que hacen que esta experiencia pueda llegar a ser extraordinaria. La teoría de la Gestalt, de otro lado, con Max Bettermer, Kurt Kafka y Wolfgang Kohler, nos mantiene que estos autores ven la percepción desde una perspectiva holística, entendiendo esto como un todo y no como la suma de muchos pequeños procesos. Son 4 principios que se desarrollan fundamentalmente. El de proximidad, en el que nos habla que los elementos cercanos se agrupan; similitud, que los elementos similares forman patrones; y el de cierre, que la mente completa figura incompleta. La continuidad, que la mente prefiere patrones fluidos. Tiene como crítica que se subestiman los factores cognitivos y los factores contextuales. Por otro lado, el constructivismo, con Richard Gregory como máximo exponente, dispone que la percepción es un proceso activo en el que el cerebro construye interpretaciones y se basa en conocimientos previos y el contexto. La hipótesis perceptual, en la que el cerebro supone sobre lo percibido, y las ilusiones ópticas son sus 2 conceptos centrales. De otro lado, la ecología perceptiva de Jane Gibson propone que la percepción como algo directo, que no necesita un proceso
cognitivo complejo. Sus conceptos claves son la affordancia, que es la posibilidad que te ofrece el entorno, y la información óptica invariante completa, que sería la información que nos hace falta para terminar de interpretar la realidad. Por último, tenemos el enfoque computacional de David Mann. Él nos propone que la percepción, como un proceso jerárquico, como el de una computadora, divide las etapas del procesamiento visual. La primera en un boceto primario en el que se percibe el contorno, posteriormente un boceto en 2,5D en el que se integran formas y profundidades, y por último un modelo 3D en el que se obtiene una representación tridimensional completa. Estos serían los modelos teóricos de la percepción. El modelo que nosotros hemos elegido es el enfoque gestáltico, que nació en el siglo XX en Alemania de la mano de varios autores como Kohler, Kafka, Lewin o Wertheimer, como respuesta al conductismo dominante. Al final esto lo que hicieron fue estudiar cómo los estímulos sensoriales nos afectan a la hora de percibir y de dar sentido al contexto que nos rodea. Gestalt significa forma y viene de la psicología humanista. De ahí, por ejemplo, según González 2018, que sostiene que los conceptos y las interpretaciones que realiza la mente proviene de la integración de diversos elementos que se conectan y que interactúan. De ahí también lo de que el todo es mayor a la suma de sus partes y esta visión holística. Fue Fritz Perls en 1951 quien unió estos conceptos de percepción, emoción, sentimientos y sensaciones. Y es que estas leyes de la percepción en la corriente gestáltica explican cómo el cerebro de las personas organiza los estímulos visuales en patrones y formas significativas. La primera ley que tenemos es la de figura y fondo, donde figura es lo que resalta, lo que está en primer plano, y fondo resultaría todo lo demás, el ambiente, el campo. Un ejemplo muy claro lo tenemos en esta fotografía. El libro es mi figura y todo lo que está colgado en la pared, la televisión, entra en un segundo plano, es mi campo. Están menos nítidos, más difusos. Si desvío mi atención a la televisión, esta pasa a ser mi figura, mientras que el libro y todos los demás elementos colgados en la pared pasan a ser el fondo. Esto nos demuestra pues, que al final el fondo y figura no son estáticos y que tampoco podemos ver los dos a la vez. Al igual que resalta en el mapa de aquí de al lado de Madrid, a nivel arquitectónico pasa lo mismo, el material volumétrico sería lo negro y las calles o los parques sería lo blanco. Pero también lo podemos hacer con un estímulo auditivo. La ley de la buena forma, y es que nuestra mente tiende a organizar los elementos de las formas más simples, basándose como en la simetría, en la estabilidad. Entonces el cerebro organiza los estímulos que percibimos considerando la perspectiva, el volumen. Un ejemplo de ello, pues la nueva sede de esta empresa, IBM, donde claramente vemos 3 letras, pero realmente son rayas de distintos tamaños. Por otra parte, tenemos la ley del cierre. ¿Qué nos pasa cuando observamos formas incompletas? Pues que nuestra mente está incómoda. Entonces, lo que intenta es rellenar lo que falta utilizando la imaginación. Un ejemplo muy claro lo tenemos con el logo de la UEFA Champions League, donde nosotros podemos ver unas estrellas negras interconectadas, pero no forman un círculo completo. Sin embargo, nuestra mente lo cierra y lo que interpretamos es un balón de fútbol. La ley de proximidad, percibimos como parte de un mismo grupo aquellos objetos que están próximos entre sí, pues una carta de cualquier restaurante, donde asociamos la descripción que hay debajo de cada plato como que pertenece a dicho plato, pero no hay nada que realmente lo una. Por otra parte, tenemos la ley de continuidad. Esta ley las personas vamos a visualizar y percibir unos elementos visuales, por ejemplo, en una dirección continua, en lugar de interpretarlo como fragmentos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues de pequeños teníamos todos el cuadernillo rubio, donde se ve una serie de puntos en líneas o formas y el cerebro lo organiza como si fuera una secuencia coherente y establecida. También tenemos la ley de similitud. ¿Qué quiere decir esta? Pues que, bueno, al final la observación de diferentes elementos con características similares, nuestro cerebro los tiende a organizar basándose en esas similitudes, como por ejemplo cualquier sección de bebidas de un supermercado. La ley de dirección común, esta ley vemos cómo agrupamos como parte de un todo aquellos objetos que siguen la misma línea, como por ejemplo unas huellas en la arena. La ley de simetría, perceptivamente agrupamos como parte de un mismo grupo elementos simétricos, como por ejemplo un paisaje reflejado en el agua, como este de Porsa Playa en Valencia. La ley de la experiencia, ¿no? Aquellos objetos que están influenciados por nuestras experiencias pasadas, nuestro cerebro lo interpreta como que ya lo hemos vivido antes, como por ejemplo este concurso de la tele donde podríamos leer todos tarta rellena de chocolate. Pero también a nivel auditivo